Eso es, muchas gracias. Mateo 28, 19, si me ayudan por favor poniéndolo en pantalla. Mateo 28, 19 es uno de los versículos que creo yo que la mayoría de los creyentes se lo sabe. De hecho, es el versículo que está explícito en nuestra visión y en nuestra misión como iglesia. Ahora, nuestra visión como iglesia dice restaurar vidas y familias a través de grupos de conexión e impactar la nación y el mundo con la palabra del Señor. Un aplauso a los que sí se la saben. Y dentro de esa visión que viene de parte del Señor de llevar la palabra, Él nos encarga a su iglesia un mandato supremo que está expresado en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Y creo que la mayoría se lo sabe. Hay una orden explícita que el Señor nos dice a su iglesia, a sus hijos. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Por eso yo quise empezar mencionando el versículo 19, donde dice, por tanto, id. Mira a la persona que está a tu lado y dile, id. O sea, ve, anda, tradúcelo. Y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a continuación, el Señor nos da una promesa, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esos versículos nos dan un sentido de propósito, de identidad como hijos de Dios para cumplir con una encomienda, como un mandato. Esto es conocido como el mandato supremo de ir y hacer discípulos. Entonces, como iglesia, esa es parte de nuestra visión y la misión es hacer discípulos. Es decir, que la palabra de Dios tiene que expandirse por el mundo, pero para eso hay que cumplir con una misión de formar discípulos. Entonces, di conmigo esta palabra: soy un discípulo. Soy un discípulo. Ahora, Dios quiere que nosotros, su iglesia, cumplamos este mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Pero el Señor me mostraba a través de otro pasaje que ya les voy a mencionar, que la verdad es que la iglesia, y no me refiero solo a esta iglesia, familia de fe, sino la iglesia general del Señor, que no estamos cumpliendo ese mandato. Es decir, o estamos la iglesia haciendo muchas cosas para tratar de cumplir el mandato explícito del Señor, pero en el camino hay cosas que no se están dando, y la verdad es que la iglesia no está formando verdaderos discípulos, porque discípulo es aquel que sigue las disciplinas del maestro. Jesús formó a 12. Esos 12 discípulos abrazaron tanto las disciplinas del maestro que tú y yo somos el resultado de esos 12. Es decir, esos 12 entendieron súper bien lo que Jesús les enseñó durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Abrazaron la visión y cumplieron la misión de expandir el evangelio a todo el mundo. Por eso tú y yo somos resultados de eso. Ahora, ¿por qué en estos momentos la iglesia no está cumpliendo esa misión? Y el Señor me mostraba algo que entristeció un poco mi corazón y me llevaba a entender que no estamos entendiendo esa misión porque el corazón de la iglesia no está sano. Ahora, ¿cómo es esto? Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a ir a hacer algo, te dan una delegación, necesitas moverte, accionar, ¿verdad? Pero cuando estás enfermo, ¿tienes ganas de moverte? No, ay, no me sean súper espirituales, me digan, sí, yo sí. O sea, la verdad es que yo he pasado por muchos procesos médicos y yo sí le he dicho al Señor, yo estoy ahí, yo he venido, sí, muchas veces con malestar, a veces hasta con fiebre, pero no estás al 100%.
estás haciendo un esfuerzo, estás como corriendo la milla extra. Pero si ya nos vamos específicamente al acto de servir, no lo puedes hacer al 100%, no lo vas a hacer bien, que esa es la verdad, si estás enfermo. A ver, los hombres aquí presentes, no me van a dejar mentir, por favor, porque yo sé que los hombres son de palabra. ¿Estamos aquí, varones? ¡Eso! Siendo que cuando ustedes están con una gripe, ya quieren hacer hasta el testamento. Es cierto. Oye, yo amo mucho a mi esposo. Es un hombre súper fuerte, valiente. No tiene temor de orar por endemoniados, de enfrentarse a quien sea. Él se pelea con los demonios y todo. Pero le da una gripe y ya está haciendo el testamento. Baby, no sé qué me pasa, por favor. Porque es parte de la naturaleza de los hombres y de las mujeres. Son más sensibles los hombres, esa es la realidad. Pero el punto es que cuando tú estás enfermo, no te quieres mover. Entonces, si la iglesia está enferma, no se está moviendo a cumplir la misión que el Señor le ha encargado. ¡Wow! Y esto para mí fue muy confrontador, fue desafiante. Y el Señor me ministró a través de este pasaje que está en Mateo 13, versículos del 3 al 9. Y luego leemos del 18 al 23. ¿Y esto por qué? Porque hay muchos creyentes que aman a Dios, que quieren servir a Dios, pero lo cierto es que están con el alma rota. Hay muchos hijos de Dios que vienen a la iglesia, que quieren servir. De hecho, hay muchos servidores, y esto lo hablé en la reunión anterior de los servidores, que están sirviendo, pero aún con inadecuaciones, con heridas, con situaciones no resueltas, con traumas que venimos trayendo aún desde la más tierna infancia, o con pecados que ya se convirtieron en una forma de vida y lo hemos normalizado. Entonces es normal que vengas el domingo a la iglesia, que sirvas, pero el resto de la semana mientas, te acostumbraste a estafar, no cumples tu palabra. No, pero es que es parte de la cultura. Usted sabe que el que no tranza no avanza. Y cosas como esas que ya no deben ser normal para los hijos de Dios. Usted sabe que ya las costumbres del mundo no son las costumbres del cielo. Por eso el Señor dice que tenemos que ir transformándonos, ir renovando nuestro entendimiento a lo que el Señor establece en su palabra. Entonces aún hay cristianos que vienen a la iglesia pero siguen mintiendo o siguen en fornicación, siguen en cosas ilícitas, o hay cristianos que se acostumbraron a ser bebedores sociales. Ay, es que no pasa nada, una cervecita para los fines de semana, pero luego también entre miércoles y viernes, y así empieza a hacerse un ciclo y una atadura. Y la normalizaste porque tú vas a las redes sociales y es cool, te tomes una cerveza con este sol y entonces todo empiezas a normalizarlo y el pecado cada vez está normalizado. Y hay cosas que a los hijos de Dios ya no nos quedan. No quiero que parecerte como extremista, uy, la pastora había vino machetera y legalista, pero lo cierto es que hay cosas del mundo que ya no nos deben quedar, mejor dicho, no nos quedan a los hijos de Dios. Y el Señor me confrontó y nos habló como iglesia a través de este pasaje que quiero llevarte. Acompáñame a leer. Y dijo, eso es Jesús, ¿no? Está hablando, enseñando a sus discípulos, y dijo en parábolas, muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. Pero las otras semillas cayeron en buen
terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. ¡Wow! Esta palabra, yo creo que ahí ya es súper clara, es súper contundente, pero ¿saben qué? La gente no entendía. Los discípulos que estaban con Jesús no entendían. Entonces Jesús tiene que a continuación, a ver, les voy a desglosar, les voy a decir como que 2 más 2 son 4, con palitos, con 1, 2, 3, 4. A veces el Señor como que tiene que hablarnos así para que nos baje al corazón. Entonces viene la explicación de la parábola. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y que de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Amén. Wow, qué poderosa esta palabra. Ahora yo quiero llevarte a que entendamos algo. Hay 4 tipos de terrenos. Primero, el que cae en el camino. Dice la Biblia que vienen los pájaros y se arrebatan la palabra. Viene el terreno que cae, la semilla que cae entre piedras, ¿no? Igual crece, pero como no tiene raíz, se seca. Está el terreno que tiene espinos. Cae la palabra, pero al crecer los espinos la ahogan, igual se marchita la palabra y se muere. Y viene el buen terreno. Aquí tengo yo para que nos hagamos una idea gráfica de estos 4 tipos de terrenos. El que cae en camino, fuera del camino, entre piedras, entre espinos y la buena tierra. Esta que produce 100, 60 y 30. Ahora, el Señor me llevaba a entender a través de esta analogía que muchos cristianos estamos recibiendo la palabra, pero no la estamos poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque no basta con venir a la iglesia si no tengo el terreno de mi corazón sano. Es decir, que tú hoy te puedes confrontar con estas 4 imágenes que están aquí. Mejor dicho, con esta imagen, que es una sola, pero dividida en 4. ¿Cuál es el tipo de terreno de tu corazón? Quiero preguntarte y que nos confrontemos en esta mañana. ¿Cómo está el terreno de mi corazón? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está el terreno de tu corazón? Tal vez estás recibiendo la palabra como el camino. Sigo luchando con pecados inconfesos. Sigo dando lugar al enemigo para que la palabra que el Señor está depositando en mí cada vez que yo vengo a su casa, cada vez que leo la palabra, cada vez que estoy en un tiempo de adoración, el Señor ministra y uno recibe la palabra, ¡guau! Sí. Pero a continuación, los pájaros representan al enemigo que viene y la arranca. ¿Por qué? Porque le has dado legalidad al enemigo, permitiéndote cosas como sigues consultando el horóscopo. Es que es para ver qué tienen los astros preparados para mí. Sigues teniendo amuletos, por si acaso, para la buena suerte. Sigues llevando en tu billetera el billete curado para que es que me salga más trabajito y nunca falte el dinero. Sigues creyendo en estos amuletos y cosas que son fuera de la voluntad de Dios. Estas cosas
abren puertas espirituales. Y tal vez estás abriendo una puerta a las cosas como el ocultismo, consultando brujos, creyendo en cosas chamánicas, como es que si se enfermó lo ojearon, pastor, hay que pasarle el huevo y el montecito, que ponerle la cintita roja y poner la penca de sábila ahí a la entrada de la casa, porque eso se necesita para eliminar las malas vibras y los espíritus y un montón de cosas que el mundo, que el enemigo nos quiere hacer creer que eso tiene más poder que Dios. No hay nada que tenga poder para cubrir tu vida, para cuidarte, que el amor de Dios. Entonces, si te sigues manteniendo con esas cosas, le estás dando legalidad al enemigo para que venga y arrebate la palabra. Entonces no vas a tener raíz, porque hay cosas en tu corazón que no le agradan al Señor. Dios es Dios fiel y justo. Y también dice la palabra que es un Dios celoso. Él no admite otro. Y Él es muy enfático cuando no admite que tengamos ídolos. Por eso el Señor siempre a través de la ley buscó proteger, guardar a su pueblo, para que no se contaminara con las costumbres paganas. Y nosotros, su iglesia, somos santos, somos apartados para Él. Pero si no estamos viviendo en santidad con este tipo de cosas que aún es común escuchar en muchos hijos de Dios. Ahora, yo no estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando de manera en general. Que nos hemos acostumbrado a este tipo de prácticas que son paganas, que no glorifican a Dios, que es levantar ídolos falsos. Entonces el Señor en esta mañana tiene que confrontarnos aunque qué cosas yo me sigo permitiéndome. Tal vez me sigo haciendo esos baños para la buena suerte, bañándome con agua de rosa, que el jabón de ruda para traer el amor y ese tipo de cosas, teniendo talismanes, cosas que no agradan a Dios. Acuérdate, eso representa al terreno que cayó en el camino. Ahora, hay otro tipo de cristianos que serían los que están entre piedras, que son los más emocionalistas. Reciben la palabra con gozo, se emocionan, la disfrutan, pero como son muy emocionales, no permiten que la palabra produzca fruto y eche raíz. ¿A qué me refiero con esto? Siguen viviendo desde, es que hoy día estoy depre. Hoy ya no voy a ir a la iglesia. No, yo creo que hoy día no voy a servir. Yo dije que sí, pero es que no me gustó lo que dijeron la semana pasada. Entonces como que estaban hablando para mí y no. Y eso en la iglesia, hipocresía, no, yo no admito. Entonces mejor no voy, porque ahí son todos hipócritas. Entonces vives por las emociones. Hello, iglesia. Que tire la piedra aquel que en su vida ha nacido hipócrita. Novedad. Todos en algún momento, y la iglesia está llena de gente hipócrita. No mires el que está a tu lado, por favor, no lo hagas. Pero confrontémonos con lo que el Señor quiere llevarnos a entender en esta mañana. No somos perfectos. Y a veces ponemos este tipo de argumentos para dejarnos llevar por las emociones. Y nos movemos de acuerdo a que si es que me cae bien el que está ahí, voy. Si no, no. Y me muevo no con las convicciones de lo que el Señor dice en su palabra, sino de acuerdo a mis emociones. Hay gente que viene a la iglesia y sigue sintiendo celos, sigue siendo iracunda, no deja la ira, no deja esa forma grosera de hablar. Hay cristianos que aquí, amén, gloria a Dios, y te hablan bonito y te hablan mucha palabra. Pero tú las ves en las redes sociales insultando, hablando groserías. O aún en el contexto de la familia, no refrenan su lengua. Entonces estamos viviendo por las emociones. No, es que este me hizo enojar. Sí, pero el Señor nos ha llamado a tener compasión, a tener misericordia, a controlar la lengua. Oiga, es el órgano tan chiquito, pero es capaz de armar un incendio. Así dice la Biblia, porque no hemos domado la lengua. Hay cristianos que llegan a la iglesia y aún siguen con el chisme. Es más, vienen a la iglesia y no se hablan con otros hermanos en la fe. No, es que me caen mal.
No, es que este es orgulloso, es que mira cómo se viste, no. Y te armas muchos juicios, prejuicios y vives por emociones. Un cristiano que se mueve así, se mueve por emociones. No, es que yo todo está bien, pero cuando me hablan de perdón, eso no es para mí. Y viven amargados, guardando resentimiento de hace 20, 30 años atrás por algo insignificante que pasó. Pero es que yo no voy a dar mi brazo a torcer. Y el orgullo te domina. Hay gente que es muy orgullosa, muy altiva. Oiga, y esto es una realidad del pueblo ecuatoriano. Porque cuando uno conoce extranjeros, una de las críticas constructivas que nos hacen a los ecuatorianos es que somos muy orgullosos. Y debemos de cuestionarnos. Esto tal vez es una iniquidad que viene como pecado generacional y debemos de arrancarlo, porque en el terreno de tu corazón no se puede permitir ya más ese orgullo. Hay gente que dice, ay, no, todo estuvo bien, pero es que eso no me pareció. Yo ya me sé eso. Ay, esa palabra, tantas veces que la han predicado. Y yo ya la sabía. Permite que Dios te ministre. Quebranta un poquito tu orgullo. A veces necesitamos ser más empáticos, más sensibles. Reconocer que no nos la sabemos todo. Yo procuro, porque digo, esto es algo que con lo que uno tiene que constantemente batallar, porque mientras estemos en este cuerpo así carnal, somos sujetos a emociones y a pasiones. Pero yo procuro tener siempre un espíritu enseñable y aprender. Cuando aquí está el pastor predicando y él da una palabra y a mí me parece, yo digo, wow, sí, no la había visto así, aunque ya la he escuchado muchas veces, porque trato de que siempre mi espíritu esté recibiendo y que no se siembre el orgullo y la altivez, porque cuando un hijo de Dios se la cree saber toda, que ya conoce todo, te has llenado de orgullo y de altivez. Y la pregunta es, ¿estás dando frutos? Porque por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces debemos de revisar un poquito cómo estamos. Si estamos viviendo nuestro cristianismo muy desde las emociones y dejando aún que ciertos miedos, inseguridades tomen el control. Bueno, esto no va a permitir que eche raíz. Ahora, hay otro tipo de cristianos, el que recibe la palabra y los espinos, es decir, los afanes de este siglo, están muy ocupados, están llenos de cosas. No, es que tengo que producir, es que ya conozco del Señor, pero no tengo tiempo porque estoy lleno de activismo y lleno de corrientes y filosofías de lo que el mundo hoy te dice que es normal. Entonces hay cristianos que están dejando que la palabra llegue, pero llenos de espinos, porque en su corazón hay excesos, como ciertos tipos de vicios que aún no han dejado, aún no han sometido a la revelación del Señor. Entonces hay hijos de Dios que siguen fumando. Es que esto no pasa nada, esto es para calmar el estrés. Sí, pero tú sabes que te hace daño a ti, y no solamente se ha descubierto que te hace daño a ti, sino que al que está a tu lado también, porque se convierte en un fumador pasivo. ¿Tú sabes cuánto daño puede hacer esto? Pero te lo sigues permitiendo porque es normal, porque es que es cool. Y hay cosas que en el mundo son chéveres, son cool, ¿cierto? Está bien, si entendemos este término. Y las haces porque en el mundo está bien. Pero lo que decía hace un momento, resulta que hay cosas que en el mundo pueden estar bien, pero a ti ya no te quedan bien como hijo de Dios. Entonces, no estás recibiendo la palabra para que profundice en terreno. Porque esas pequeñas cosas, esos espinos, por eso hay el versículo clave aquí es, parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. ¿Qué son estos espinos? Tal vez hay situaciones no resueltas en tu vida, vives trabajando, estás luchando con un trauma, con una herida de abuso, de rechazo. Hay palabras que marcaron tu vida y te condicionaron y tú te mueves desde ese condicionamiento. ¿Cómo es esto? Te dijeron, es que eres un bruto, es que eres igualito a tu padre, no, nada te sale bien.
Y tú creces creyéndote eso y ahora tu forma de presentarte frente a la vida es desde la herida del rechazo, desde la humillación, desde la herida del abandono. Entonces, claro, tu forma de actuar ante la vida es con heridas. No está sano. Y cuando vas a discipular, lo vas a hacer desde la herida. Cuando vas a compartirle a alguien de Cristo, lo vas a hacer desde esa herida. Entonces, le presentas a un Cristo que juzga, que critica, que condena, porque le estás presentando a un Cristo desde tu herida. Y la verdad es que Jesucristo no hace eso, que el Padre no hace eso. Entonces debemos de confrontarnos si es que yo estoy compartiendo a alguien desde mi herida o desde la libertad de lo que el Señor ya sanó en mi corazón. Ahora, el otro terreno es el que sí está bien, el que recibe la palabra con gozo. Te mencioné al principio cómo está tu alma, es el punto 1. El segundo punto, el alma no se sana sola. Yo voy a entender que ya me confronté, el Señor me está llevando a entender cómo está mi alma, cómo está mi corazón. Ahora debo entender que mi alma no se sana sola, que necesita ser confrontada. Dile a la persona que está a tu derecha, necesita ser confrontado. Pero díselo con amor. Vamos a conjugar el verbo. Tú necesitas ser confrontado. Vamos, díselo. Ahora, yo necesito ser confrontado. Que es bonito decirle al otro, pero a nosotros no. Yo necesito ser confrontado. Ahora vamos a decirle, él necesita ser confrontado. Ellos necesitan ser confrontados. Necesitamos todos ser confrontados. Esa es la realidad, ¿no? Todos necesitamos ser confrontados para ser sanados a través de la oración, a través de la administración, dejar que el Espíritu Santo obre ese proceso de restauración. Si no sanamos las heridas que están en las entrepieles del alma, estas van a seguir saboteando nuestros procesos de crecimiento en la fe. Y aquí hay algo que a mí me encanta. Y creo que a todos nos gusta saber que hay un versículo que dice, Juan 10:10, que el Señor ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero también hay una realidad que está antes, que dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. El enemigo va a querer que la palabra no se siembre, él va a querer robarte, él va a querer destruir cuando cae esa palabra en el terreno bueno. Por eso es necesario siempre ser confrontados para ser sanados. A veces no entendemos por qué oramos y no vemos respuesta, no estamos viendo el fruto. Es porque tal vez hay cosas en nuestra alma que no están sanas. Porque acuérdate, la semilla para que dé fruto debe sembrarse en una tierra libre de impurezas. Aquellos que saben de agricultura, aquellos que les gusta sembrar plantitas, saben que tienen que escarbar la tierra, sacar las impurezas, porque cuando hay impurezas, esa plantita luego crece y se muere, se marchita. Hay plagas como el pulgón, ¿no? Que por cierto, que fue muy triste ver que muchos de nuestros árboles de la ciudad lamentablemente se llenaron de esa plaga y murieron. Y ¿sabes qué? No solamente les podaron un poquito, tuvieron que arrancar. Por donde yo vivo, en el parque de la esquina de mi casa, me dio mucha tristeza porque habían árboles de años gigantes y los sacaron con retroexcavadora desde raíz porque la maleza estaba ya estaban muertos. Estaban toda así la estructura, el tronco, pero sin vida. Y eso representaba un peligro, porque viene un viento fuerte y ¡fum!, se cae. Puede ocasionar un accidente. Entonces tuvieron que irlos a sacar. Mira qué fuerte es esta analogía. Podemos estar aparentemente bien, pero si no hay sanidad en el corazón, estamos como esos troncos, grandes, pero vacíos por dentro. Porque la maleza lo dañó. La maleza lo destruyó.
Ojo con esto. Entonces, debemos ser sanos para producir fruto. Por eso, esta temática se llama sanos para sanar. Dile a la persona que está junto a ti, sanos para sanar. Porque si yo estoy sana, yo puedo ministrar en sanidad. Pero si yo estoy enfermo, no voy a poder ministrar sanidad. Así de simple. Entonces, Dios busca cristianos fértiles, no cristianos estériles, cristianos sanos, cristianos libres, cristianos que puedan producir, como dice la parábola, al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos hijos aquí hay que quieren decir, Señor, yo quiero cumplir ese máximo potencial, yo quiero siempre dar fruto al 30, al 60, al 100, yo quiero ser ese terreno? ¿Cuántos hijos de Dios dicen eso en esta mañana? Entonces dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero que entiendas algo, querida iglesia. Ser sanos no es opcional. Si tú amas a Dios, ser sano no es una opción. Necesitamos para cumplir con el mandato superior. Porque si tú dices, yo amo, Señor, yo quiero cumplirte, yo te quiero servir, entonces pasa por el proceso de sanidad. Debes hoy, a través de la palabra, ser confrontado. Que si tal vez no estamos produciendo fruto, porque hemos estado orando al Señor como iglesia, solamente como esta iglesia, como el cuerpo de Cristo en general, que venga un avivamiento, que se acabe la violencia, que venga un mejor tiempo para Guayaquil, para el Ecuador, para el mundo. Señor, que nos levantemos más hijos a compartir, a evangelizar, a que se siembre la palabra en el corazón. Sí, pero lo cierto es que la palabra no se está sembrando en un buen terreno. ¿Y sabes por qué? Porque no hay sanidad. Por eso nosotros debemos empezar con ese proceso de sanidad. ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? Tú y yo necesitamos pasar por ese proceso para ir y sembrar sanidad en otros. Para que se levante un nuevo tiempo para nuestro país, para nuestra ciudad. Tú y yo necesitamos ser libres de toda maleza que el enemigo quiso sembrar o que sembró en nuestro corazón. Entonces, hoy necesitamos decirle, Señor, arranca toda raíz de iniquidad, toda maleza que el enemigo sembró, todo pecado inconfeso, toda mala actitud. Hoy se tiene que ir porque yo tengo que ser libre, tengo que ser esa buena tierra que produzca fruto. Te voy a dejar 3 acciones para sanar el alma y con esto vamos a terminar. Primero, permite que el Espíritu Santo escarbe en tu tierra. Hoy necesitas pedirle al Espíritu Santo que te revele, que te muestre qué cosas aún hay en tu corazón que no te dejan avanzar, que no te dejan ser libre. Y escucha lo que el Espíritu te dice, escucha lo que Él te exhorta y te confronta y ponlo por obra. Ya no más solo ser oidores, hay que ser hacedores de la palabra. Deja que Él saque a la luz recuerdos, heridas, que hoy seas libre de toda cadena de iniquidad que pesa sobre tu día. Por eso a mí me encanta el versículo que está en el Salmo 139, verso 23, que dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. A mí me encanta porque el salmista le dice, escudriñame, Dios, yo te doy permiso que tú vengas, que escarbes, que saques lo que hay aún en las entrepieles del alma, que me muestres. Hay muchos hijos de Dios que no saben el origen de su depresión. Hay muchos hijos de Dios que no saben por qué esa ansiedad. Tal vez hoy el Señor te dice, mira, hay cosas que son espirituales, que le abriste la puerta a un demonio y tomó posesión de tu vida. Porque sí, a veces no nos gusta hablar. Yo soy psicóloga de profesión, pero entiendo que hay cosas espirituales. Hay demonios que se han enviado para impedir que los hijos de Dios sean libres de sanidad emocional, mental, física, económica, en todas las áreas.
Hoy necesitas pedir al Espíritu Santo que te muestre. Y si Él te muestra, lo segundo que debes hacer, pues tomar acción. Arrancar con firmeza lo que no te deja crecer. Arrancar, o sea, ¿sabes lo que significa arrancar? Sacar de raíz. Y a veces eso duele, ¿cierto? ¿Quién alguna vez tuvo por ahí una uña encarnada? Y cuando se la fue a sacar le dolió. Uy, eso dolió casi como parir, ¿no? Así duele el corazón. Cuando eres confrontado. Ay, eso no me toque, que eso no es para mí. Te molesta y no te gusta cuando te hablan del perdón. Cuando te dicen que no levantes ídolos que no son dignos. Porque el Señor uno solo es y a Él servirás y adorarás, dice la palabra. Cuando has puesto personas por encima del Señor. Cuando has levantado fortalezas mentales y no te dejas ministrar porque ya te la crees toda. Hay un pecado de arrogancia terrible en la iglesia y en los hijos de Dios. No, es que yo ya la sé, ya me conozco tú. Sí. Permítete. Quebranta ese orgullo por un momento y deja que la palabra del Señor empiece a ministrar. Reconoce qué cosas aún en tu vida no están produciendo fruto. Perdona y rompe, cancela con pactos, cosas de iniquidad que están sobre tu vida. Porque toda planta que el Padre no sembró será desarraigada, dice la palabra. Por eso es necesario que estés en un discipulado. Por eso es necesario los grupos de conexión, iglesia. Por eso, porque en el grupo de conexión vas conociendo a otros hermanos en la fe, con los que empiezas a desarrollar amistad, empiezas a ver que ellos también a través de las conversaciones amenas que se dan en los grupos de conexión, desarrollas esa coinonía, ese espacio donde dices, ay, este hermano también tiene luchas, ay, este también está pasando por lo que yo, te identificas y juntos deciden levantarse y soltar. Por eso tiene sentido los grupos de conexión, porque ahí en los grupos de conexión te consolidas en la fe. Ahí vas a empezar a ser discipulado. Y luego pasas a un encuentro. Esta es la ruta de nuestra iglesia. Vienes a la iglesia, a una reunión como esta, estás en un grupo de conexión donde eres discipulado y pasas a un encuentro. Y en el encuentro es la primera etapa de la sanidad, porque ahí tratamos temas de sanidad emocional, de sanidad del alma, que van escarbando un poquito, y ahí tú te das cuenta, y luego viene un proceso de sanidad integral que como iglesia lo hemos llamado la escalera de la sanidad, donde tú vas llevando a través de 12 sesiones, paso a paso, un estudio sistematizado y donde vas siendo libertado, porque vas a ir siendo acompañado por un líder, por el pastor que te va a ir ministrando, para que vayas descubriendo qué cosas en tu vida han estado como en el terreno del camino, de piedras o de espinos, y no has estado siendo como esa buena tierra. Ahora, después de esto, hay que continuar abonando la tierra. Por eso como iglesia estamos en un momento donde estamos trabajando procesos de sanidad integral y también de adoración. Porque hay algo, un hijo que está bien puede alabar, puede adorar, pero aquel que tiene heridas, que tiene taras, siempre digo yo, tiene situaciones no resueltas en el alma, no puede adorar porque no entiende. Porque esa fortaleza mental que se levantó no le deja ser libre en la adoración. Entonces hay gente que está disfrutando en la alabanza y saltando como calguil en olla mientras adora, pero no está así. ¿Y hasta qué hora se termina eso? Ay, eso sí me parece tan ridículo. ¿Sabes por qué te parece tan ridículo? Porque no hay libertad en el alma. Porque el alma sana
quiere adorar. El alma sana necesita estar en comunión con el Padre. El alma sana disfruta adorar al Creador. ¿Sabes por qué? Porque para eso fuimos creados, para adorar al Padre, para exaltar. La parte más importante de venir el domingo a la iglesia no es la predicación, es tu adoración. Que tú vengas a levantar un altar de adoración al Señor. Y levantando esa adoración, el Padre se manifiesta, declara la palabra sobre tu vida a través del que esté predicando y te ministra, te sana y te liberta. Pero es necesario adorar. Amén, iglesia. Entonces, quédate con esto. Medita cómo está tu corazón. Acuérdate, cómo está tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te confronte, te ministre, desarraiga lo que Él te muestra. Hoy toma acción y empieza a quebrantar eso que necesita ser quebrantado. Sácalo de las entrepieles del alma, del corazón. Deja que Él te sane, que Él te libere a través de su palabra. Amén. Ponte de pie, vamos a hacer un ejercicio de fe. Yo les voy a pedir ahora a mis servidoras que me ayuden. Vas a recibir una semilla. Vamos a hacer un acto de fe. Con todo lo que el Señor hoy te ha ministrado, vas a recibir una semilla. Y quiero que mientras recibes, vamos a empezar a orar y le vas a decir: Señor, hoy recibo la semilla. Porque Jesús explica en esta parábola que el sembrador es Dios. Salió a sembrar, o sea, el Padre salió a sembrar. Hoy el Señor declara la palabra. La semilla es eso, es la palabra del Señor, la enseñanza, los principios. Lo que el Padre quiere que tú vivas en tu vida. Y el terreno eres tú, es tu corazón. Entonces tú hoy vas a decidir qué tipo de terreno quieres ser, de acuerdo a lo que acabamos de ver. ¿Quieres ser ese terreno? Pónmela por favor la diapositiva donde están los tipos del terreno: el del camino, el de piedras, el de espino o la buena tierra. Quiero que tengamos eso ahí en mente. Y mientras está eso ahí expuesto, vamos a orar. Ya todos están recibiendo, ya terminaron de recibir la semilla. ¿Me avisan para...? Sí, ya recibieron todos. Quiero que ahí la cojas y abraces de esa semilla, o sea, la tengas entre tu mano. Y esto es algo simbólico, pero profético a la vez, que el Señor te está hablando en esta mañana. Recibe esa semilla y me dan una acá a mí también para orar con esa libertad. Mira, esta es una semilla un poco grande, pero hay semillas que son más chiquitas. Y no porque sea más chiquito o más grande va a producir una planta más grande, no. Depende del terreno. Depende del terreno, cómo está. Porque hace tiempo mis hijos hicieron un experimento, y creo que todos los papás saben eso, ¿no? Ese tipo de experimento de la escuela, que lleva un vasito y lo ponen en algodón, en agua, y luego eso crece, y luego lo tienes que trasplantar porque se vuelve una planta grande. A mí me impresionó porque casi yo empiezo a cosechar por ahí frejol, pero había que cuidarla. Y ese experimento a mis hijos les enviaron a hacer como 3 veces en la escuela. Y yo me acuerdo que la primera vez sí les ayudé y se le puso cuidado y sí salió germinó bonito. La segunda vez, la verdad, yo pensé que ellos ya lo sabían, me descuidé y eso se pudrió. No salió. Ahí se quedó, se echó a perder. Y la tercera vez que le mandaron a hacer, dije, bueno, pues hay que ponerle cuidado porque si no, no va a germinar, no va a salir y no van a tener una buena calificación. Pero yo creo que a veces el Señor hace eso con nuestra vida.
Tal vez tú has recibido la palabra y sí, a veces la has abrazado, pero no has dejado que crezca. Y a veces has dejado que esa palabra se eche a perder. No la has tomado con seriedad. No has tomado el proceso de la vida cristiana con seriedad y eso se echaba a perder. Y se ha visto reflejado en cómo estamos, en cómo estás. Y la iglesia en general, cómo está. Pero lo último es que el Señor siempre nos da nuevas oportunidades. Y hoy creo que es ese día de nuevas oportunidades, donde Él te está diciendo, toma nuevamente la semilla y ahora comprométete a hacer esa buena tierra. Pero para hacer esa buena tierra, necesitas pedirle al Espíritu Santo que te muestre qué maleza hay. Porque a veces hay malezas que no sabemos. Necesitas escarbar. Y hoy yo te invito a que como iglesia decidas pasar por un encuentro. Porque en un encuentro, como su palabra lo dice, te vas a encontrar con el sembrador. Con aquel que va a empezar a escarbar el terreno de tu vida. Porque quiere sanarte. Porque quiere libertarte. Porque quiere que cumplas ese plan y ese propósito que Él tiene para ti. Que vivas la vida plena y abundante. Y la verdad es que a veces no sentimos que estamos viviendo la vida plena y abundante. Estamos llenos de conflictos, de esquemas, de preocupaciones, de angustia, de ansiedad, de depresión y muchas otras cosas más que no nos dejan disfrutar de ser hijos de Dios. Hoy abraza esta semilla. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dile, Señor, yo abrazo esta semilla, hoy yo la recibo la palabra, Señor, que tú me das. Hoy yo dispongo mi corazón para hacer esa buena tierra, esa tierra fértil. Yo quiero dar fruto, Señor. Quiero que cuando tú me encuentres dando fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Es decir, que cuando tú me digas, buen siervo y fiel, ven al gozo de mi presencia, yo, Señor, haya podido cumplir con lo que tú me encargaste. Por eso, Señor, hoy te pido que perdones, Señor, mis pecados. Perdones, Señor, mis faltas, que no he dejado que tu palabra penetre y produzca fruto. Hoy, Señor, a través de esta palabra que he sido confrontado, hoy yo decido soltar. Hoy yo quiero ser libre. Reconozco, Señor, reconoce que hay cosas que tienes que reconocer, Señor. Sigo siendo esclavo o estoy atado de vicios, de mentiras, Señor, de inadecuaciones. Sigo, Señor, atado a pecados que no me dejan avanzar, tal vez pecados sexuales como inmoralidad, adulterio, fornicación, lascivia. Sé lo que el Espíritu de Dios te está mostrando ahora. Dile, Señor, perdóname. No he dejado que tu palabra produzca en mí el fruto correcto. Porque mi corazón, Señor, este terreno ha estado sucio. Hoy decido sacar toda maleza. Señor, arranca la maleza, toda cizaña que el enemigo quiso sembrar, Señor. Arranca toda envidia, todo orgullo, toda altivez, todo celo, toda avaricia, Señor. Todo aquello que no te glorifica, toda mala actitud, Señor. Desarráigala ahora de mi corazón. Toda indiferencia, toda apatía, Señor, a tu palabra. Hoy la arranco, Señor. Hoy quiero que mi corazón esté libre, 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 para que esta semilla, Señor, que tú me das, pueda producir. Y yo me comprometo contigo. Vamos, levanta tu mano con esa semilla y di, Señor, yo me comprometo contigo a hacer que esta semilla produzca al 30, al 60, al 100 por uno. Yo quiero ser ese hijo que te agrade. Yo quiero ser ese hijo que te honre, ese hijo que cumpla con el mandato expresado en tu palabra de ir y hacer discípulos. Yo quiero ser ese discípulo sano que levante a otros, Señor, desde la sanidad del corazón. Sanos para sanar, Señor. Ese es tu llamado en esta mañana. Sana hoy mi corazón.
para poder sanar, Señor, a muchos afuera que están enfermos, que están, Señor, sin esperanza porque no te conocen. Padre, gracias por lo que hoy confías a mi vida. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje que sana, que liberta. En el nombre de Jesús, toda la iglesia declara amén y amén.